Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Pamela Costa, creo que varios me conocen, y vamos a hacer dentro de este ciclo de charlas que les habíamos propuesto, hablar un poco de disnatremias, es un tema que había surgido bastante con la gente de Santiago del Estero, y para eso le invitamos al doctor Martín Amaya, que es médico pediatra internista de acá del hospital. Eh, Así que bueno, los dejo con él. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Eh, Perdón por la demora. Vamos a empezar con la charla. La idea sería que les voy a contar un poco un repaso breve desde lo teórico y después les voy a contar un caso clínico de un paciente que tuvimos acá en el hospital. Entonces, para repasar brevemente, sabemos que definimos a hiponatremia como una concentración de sodio sérico que está por debajo de 135 equivalentes litro. Esto es lo que habitualmente hacemos como definición dentro de lo bioquímico. Puede estar asociada a tonicidad baja, alta o normal, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, y es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente dentro de lo que es la atención pediátrica. Siempre recordarles que cuando nosotros hablamos de natremia no hablamos de sodio, porque son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de sodio hablamos pura y exclusivamente del electrolito. En cambio, cuando hablamos de natremia, este concepto se amplía y lo que nos habla es de este metabolismo hidrosalino, donde el sodio corporal total no refleja únicamente el valor de sodio en sí mismo, sino que también esta interacción que tiene con el agua. Entonces, cuando uno tiene que evaluar por qué un paciente desarrolla una hiponatremia, tenemos que pensar que por un lado debe existir un ligero incremento relativo del agua libre de electrolitos, junto con alguna situación que de alguna manera impida la excreción renal habitual de agua. ¿Por qué podría estar limitada la excreción renal del agua libre? Uno es por la reducción del filtrado glomerular, es decir, un paciente que tiene una caída del filtrado glomerular, caída del ritmo diurético y que por consiguiente tiene una dificultad en la excreción del agua libre. Son los pacientes que cuando uno le evalúa, no sé, de manera cualitativa una densidad urinaria, suelen tener una densidad urinaria aumentada, es decir, concentrada, salvo que el paciente tuviera alguna enfermedad renal crónica, uno esperaría que tenga ese mecanismo conservado. Otro es la hipoperfusión renal, y este es el ejemplo típico del paciente deshidratado que puede llegar en cualquier situación, o incluso en los shock hipovolémicos, que por ahí están más acostumbrados a ver los terapistas, donde uno lo que sabe es que por baja perfusión renal, secundario por ahí un volumen arterial efectivo que se compromete, si el mecanismo regulador del agua libre está conservado, uno sabe que el paciente tiende a hacer un balance positivo de agua libre de electrolitos. Y por otro lado, situaciones más patológicas en realidad y no mecanismos fisiológicos de respuesta ante una situación, como es el exceso de la hormona antidiurética, que se da en determinadas situaciones. La más frecuente en pediatría es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es lo que se conoce como SIHA. Entonces, para ir un poco repasando lo fisiológico, que esto obviamente todos lo conocemos, vamos a hablar del concepto del volumen arterial efectivo, el VAE. Ahí les muestro una foto de quien lo describe por primera vez, que es el doctor Peters, que se habla de esto en el New England Journal of Medicine, donde él dice que el volumen arterial efectivo es el componente del volumen sanguíneo a que el sistema regulador responde estimulando la reabsorción de sodio y de agua. Esto, dicho en palabras más simples, es el intravascular. Y ese intravascular va a estar regulado muchas veces por la presión oncótica que tiene el paciente, dado por las proteínas y principalmente por la concentración de la albúmina, pero por otro lado va a estar regulado por algunas hormonas, como son la aldosterona y la hormona antidiurética, que más adelante lo vamos a ir viendo. Este gráfico que les muestro ahí habla un poco de la ADH, que es la hormona antidiurética. Este gráfico se hace en la misma publicación, donde que les muestra en realidad es por un lado la concentración de vasopresina en el plasma y por otro lado los cambios en la osmolaridad plasmática y cómo se relaciona. Para la secreción normal de la hormona antidiurética, ustedes se acuerdan que teníamos dos estímulos principalmente. Uno es la caída del volumen arterial efectivo y por otro lado el incremento de la osmolaridad plasmática. Eso es lo que les muestra este gráfico. Sin embargo, fíjense que ante situaciones de hipovolemia o de hipotensión, por más que yo no tenga un incremento de la osmolaridad plasmática, la secreción de la ADH se incrementa muchísimo, tiene una gran pendiente, y esto es porque si bien ambos son estímulos, tanto el incremento de la osmolaridad plasmática como el compromiso de la volemia, entre los dos el mayor estímulo es la hipovolemia, y esto es por una tendencia que se tiene de preservar el intravascular. Con esto les muestro que ante situaciones donde no haya incremento de osmolaridad plasmática,
si el paciente tiene hipovolemia, puede incluso liberar hormona antidiurética y a altas concentraciones. ¿Cómo se evalúa la hiponatremia? Entonces, supongamos que nosotros ya tenemos el paciente al que detectamos la hiponatremia. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si esa hiponatremia es verdadera o ficticia. Y esto pasa porque determinados laboratorios, vieron que esto se mide a través de electrodos, los iones, y el sodio puede tener alguna interferencia en su lectura habitual desde lo que es los análisis preclínicos, frente a situaciones como hiperproteinemia o hipertrigliceridemia. Entonces, esto es lo que se llama en la bibliografía la pseudohiponatremia. Ahora, descartado que sea una pseudohiponatremia y estamos seguros que estamos frente a una hiponatremia verdadera, uno lo que tiene que hacer es caracterizarla. ¿Y esto por qué? Porque van a ver que muchas veces nosotros cuando nos encontramos con una hiponatremia nos pasa que directamente queremos hacer el tratamiento, pero no podemos hacer un tratamiento adecuado, como la mayoría de las cosas en la clínica habitual, si no hacemos un estudio detallado de qué es lo que lleva al paciente que tenga este desbalance electrolítico. Entonces van a ver que la forma de estudiar la hiponatremia es múltiple, hay varias bibliografías sobre esto. Yo tomo acá una bibliografía que en realidad es del año 2017, que es del Congreso Europeo de Nefrología en realidad, pero que les digo que estuvo constituido también por terapistas, por médicos internistas, por endocrinólogos, acerca de cuál sería la forma más, digamos, adecuada de estudiar las hiponatremias. Y ellos describen 5 características que uno cuando las interrelaciona nos permite hacer diagnóstico y también tratamiento. La primera característica es evaluar lo bioquímico, es decir, qué valor tiene de natremia según el laboratorio donde fue dosado. Entonces, esto lo vamos a tener en el ionograma, que habitualmente el ionograma ustedes lo pueden tener con el sodio y el potasio. En algunos lugares se hace sodio, potasio y cloro, y en otros, como en nuestro hospital, se hace a través también de una jeringa del estado ácido base, que en nuestro hospital es lo que recomendamos utilizar. Pero bueno, si usted no tiene esa posibilidad, el ionograma se puede hacer también de cualquier tubo seco. Después, la segunda característica que se describe es el estado del LEC, es decir, el intersticio. Y eso depende de la valoración clínica. Acá no hay ningún estudio complementario que me pueda ayudar. Y dentro de la evaluación clínica nosotros podemos tener pacientes con un intersticio disminuido, como por ejemplo el deshidratado, un intersticio normal, como por ejemplo la secreción inadecuada de hormona antidiurética, o un intersticio aumentado, como pasa en los síndromes acísticos edematosos o los síndromes edematosos, que es una forma de presentación de las hiponatremias que un poco más adelante vamos a charlar. La segunda característica que uno tiene que tener en cuenta frente a las hiponatremias es la tonicidad plasmática. Y esto es por esto que les charlaba, que les decía hace un ratito atrás. Las hiponatremias pueden ser hipertónicas, isotónicas o hipotónicas. Más frecuentemente encontramos hipotónicas. Pero hay situaciones, que les muestro más adelante cuando hablemos de tonicidad, donde podemos encontrar hiponatremias hipertónicas, que seguramente más de alguno de ustedes se han encontrado en esa situación. La cuarta característica es si presenta o no presenta síntomas. Y para esto nosotros debemos recordar que las disnatremias tienen como órgano de choque el sistema nervioso central. Entonces, la presencia o no de síntomas va a depender de si tiene alguna manifestación en este sistema. Y por último, el tiempo de desarrollo que llevó a que se produzca esta hiponatremia, que la consideramos aguda, según todas las bibliografías, cuando es menos de 48 horas de evolución, o crónica cuando es más de 48 horas. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes seguramente todos habrán leído que si bien a nosotros como médicos nos preocupa encontrarnos a una hiponatremia, muchas veces el daño que se le genera al paciente no es tanto por la hiponatremia en sí misma, sino por cómo nosotros hacemos la corrección de esa hiponatremia. Y sabemos que cambios bruscos del delta sodio, es decir, del delta natremia, en poco tiempo pueden generar en el paciente repercusiones también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se considera aguda menos de 48 horas y eso nos permite saber que no vamos a modificar más de 10.000 equivalentes por litro en el día. Antes, si ustedes leen bibliografía un poco más antigua, les decía 12, pero ahora en general se considera 10 y crónica 8. Y si estamos en duda, ¿sí?, de si esto es aguda o crónica, la bibliografía en general recomienda considerarlo crónica, y esto es porque disminuiríamos el riesgo de que el paciente tuviera alguna complicación. Cuando yo les hablé recién de que es importante reconocer las 5 características de la disnatremia para poder caracterizarla, les dije que
se permitía que entre ellas estuvieran relacionadas. Y eso creo que es lo más importante. Una vez que ustedes reconocieron estos 5 puntos de la disnatremia, lo importante es relacionarla. ¿Y por qué? Porque yo les puedo garantizar que es poco probable que una hiponatremia que sea crónica, si no tuvo cambios abruptos en el delta sodio, tenga manifestaciones sintomáticas. En cambio, es más probable que aquella sintomática sea de aparición aguda, ¿sí? Donde se produjo un gran cambio en la anatremia del paciente. Entonces, la primera característica que les decía es el valor bioquímico. Esto puede variar dependiendo del laboratorio donde trabajen, pero habitualmente uno sabe que por debajo de 135 y hasta 130 se considera que es una hiponatremia leve desde lo bioquímico, entre 129 a 125 es moderada, y por debajo de 125 consideramos grave o severo. Esto, lo que nosotros debemos recordar, es que cuanto menos es el valor bioquímico que tenga el paciente, mayor es el riesgo de manifestaciones clínicas. Pero no depende solo del valor aislado, sino también de la velocidad de descenso que tuvo. Por otro lado, la segunda característica para caracterizar las hiponatremias es la evaluación clínica. Este es el primero que les conté, que es el paciente con LEG contraído o LEG disminuido. El ejemplo más frecuente es el paciente deshidratado. Acá lo que hay es una pérdida de sodio y de agua, ¿sí? De ambas cosas. Se pierde agua libre de electrolitos y se pierde sodio. Pero el paciente tiene todavía una capacidad, si tiene un riñón sano, de generar y liberar una ADH que a nivel del túbulo renal le va a permitir reabsorber agua, ¿sí? Porque en el paciente deshidratado sano tenemos 2 mecanismos hormonales en juego. Uno es la hormona antidiurética, que lo que va a permitir es la reabsorción, pero solo de agua libre de electrolitos. Entonces, si tengo un balance negativo de sodio y un balance negativo de agua libre, si estoy reabsorbiendo agua, puedo llevarlo a la hiponatremia. Pero por otro lado, tengo el mecanismo de la aldosterona activo, ¿sí? Porque si el paciente es un paciente sano, con un túbulo renal indemne, la aldosterona va a estar activa y lo que va a hacer es intentar reabsorber sodio. Lo que pasa es que cuando las pérdidas superan lo que tengo como capacidad de reabsorción, el paciente va a tener un balance negativo tanto de sodio como de agua libre de electrolitos. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Con los signos que ustedes ya saben de la deshidratación, ¿sí? El enostalmos, la mucosa seca, si es un bebé la fontanela deprimida, a veces hipotónicos como pacientes un poco más severos, tendencia al sueño, modificaciones del sensorio, cuando ya la hiponatremia se está manifestando desde lo clínico, y después hipotensión, disminución del relleno capilar, disminución de los pulsos periféricos, pero esto es lo habitual que ustedes ya conocen. ¿Cuándo se puede dar principalmente la manifestación clínica? Cuando se instaura de manera rápida y en menos de 48 horas, con valores bioquímicos bajos. Por eso les digo que hay que relacionar las 5 variables. No alcanza solo con el valor bioquímico que tenga, sino también con la velocidad en la que se produjo el descenso de sodio, o de natremia, mejor dicho. ¿Cómo hacemos tratamiento de las hiponatremias con LEG contraído? Bueno, con la reposición de volumen, ¿sí? Sabemos que, dependiendo de dónde trabajen ustedes, respondrán con solución fisiológica, con Rinker, ¿sí? Hay lugares donde por ahí sin estar en la terapia o incluso estando en la terapia, tienen soluciones polielectrolíticas que, como su nombre lo dice, tienen un flujo de glucosa, un aporte de potasio, de bicarbonato, pero también aporta sodio. Lo importante para reconocer es que una vez que el paciente, ustedes lo compensan hemodinámicamente, el sostén desde lo que es hidroelectrolítico va a ser un plan que habitualmente va a considerar las necesidades basales, el déficit previo y las pérdidas concurrentes, porque son pacientes que llegaron deshidratados. Y la buena respuesta clínica va a ser desde todas las consideraciones que hablamos recién, es decir, que le mejore la frecuencia cardíaca, que le mejoren los pulsos, que le mejore el relleno, y súper importante el ritmo diurético y el descenso de la densidad urinaria, que es un mecanismo que de manera cualitativa puede evaluar que el paciente está teniendo un balance ya positivo de agua libre de electrolitos, donde inicialmente había tenido un balance negativo. La segunda presentación clínica, dentro de las segunda características de las hiponatremias, que es el líquido intersticial, es cuando se presentan con un LEG normal. Es aquel paciente que ustedes se encuentran la hiponatremia, pero lo evalúan clínicamente y el paciente está normohidratado. Por eso es muy importante que ustedes sepan evaluar bien el estado de hidratación del paciente. Acá lo que se produce es una dificultad para la excreción de agua libre,
son pacientes que tienen, por algún motivo en particular, un balance positivo de agua libre de electrolitos. Múltiples causas, yo acá les puse algunas, como por ejemplo el déficit de glucocorticoides, ¿sí? Los pacientes con hipotiroidismo que tienen un mixedema, la enfermedad renal crónica, y después, el más frecuente en pediatría, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. La manifestación clínica va a ser principalmente del sistema nervioso central, con cefalea, alteración del sensorio, y fíjense en las formas más severas, convulsiones o incluso un estado comatoso. Esto es lo que decía recién, de la secreción fisiológica de la hormona antidiurética, pero en esta situación o en esta entidad clínica, sin tener caída del volumen arterial efectivo o sin tener aumento de la tonicidad plasmática, el paciente, por algún motivo en particular, que es un estímulo no fisiológico, tiene secreción inadecuada de hormona antidiurética. Las causas del CIJAD son múltiples, les nombro acá algunas, principalmente el dolor, por eso hay que tenerlo en cuenta en los pacientes en el posoperatorio, los vómitos, que son uno de los signos perpetuadores del CIJAD, las enfermedades que generan alguna dificultad respiratoria, como incluso neumonías, ¿sí? Alguna patología del encéfalo, ¿sí? Como alguna neurocirugía lo puede provocar, algunos fármacos anestésicos, algunos tumores como síndromes paraneoplásicos lo pueden provocar también, drogas, dentro de las que tienen la vincristina, pero incluso algunos antiinflamatorios no esteroides lo pueden provocar, el diclofenac también, o cualquier patología intratorácica o intraabdominal. Entonces fíjense que por ahí tienen internado algún paciente que tiene más de una de estas variables, y lo que yo les digo es que no es que sí o sí lo va a desarrollar, pero tener en cuenta que tienen ciertos factores de riesgo para desarrollar esta secreción inadecuada de hormona antidiurética. El tratamiento es la restricción hídrica con el aporte de sodio a necesidades basales. La forma de restringir el agua varía. Si lo tienen en balance, le pueden dar las pérdidas insensibles más la mitad de la diuresis. Si todavía no conocen ese balance, a veces lo que se hace es restringirlo a 2/3 de las necesidades basales. Pero una vez que lo tienen balanceado, lo más seguro y correcto es hacer pérdidas insensibles y la mitad de la diuresis. El aporte de sodio, como les decía recién, a lo basal, y recordar que existe una entidad clínica que siempre es como el diagnóstico diferencial, que es el cerebro perdedor de sal, que por ahí apenas lo nombro porque no me quiero extender mucho, solo recordarles que se presenta con hiponatremia como el encijad, muchas veces tiene el factor de riesgo como pueden ser las neurocirugías o alguna patología del encéfalo, pero son pacientes que desde lo clínico son deshidratados, ¿sí? Tienen una diuresis alta, en cambio en CIJAD son pacientes oliguanúricos que tienen caída del ritmo diurético, es una de las cosas que nos hace sospechar, porque el paciente reabsorbe agua libre, y suelen tener, los perdedores de sal, una urea que puede tender a estar alta si el paciente ya está en un estado de deshidratación. Y la tercera forma de presentación clínica de la hiponatremia es la hiponatremia con el LEC aumentado. En ella van a ver que hay un estímulo continuo de reabsorción de sodio, porque en realidad, pensando desde lo fisiopatológico, la entidad más frecuente es el síndrome ascítico edematoso, que después uno estudiará la causa, si el paciente tiene baja presión oncótica porque tiene, no sé, un síndrome nefrótico y lo pierde por vía urinaria, si tiene una enteropatía perdedora de proteínas y lo pierde por tubo digestivo, si es un paciente quemado o un paciente muy infectado, o que por algún motivo cursa con hipoalbuminemia, y esa hipoalbuminemia lleva al desarrollo de este síndrome ascítico edematoso. En él coexiste una estimulación continua de reabsorción de sodio, ¿sí? Esto es por la propia aldosterona que está censando el volumen arterial efectivo bajo, con hipoperfusión renal, y por otro lado, este mismo volumen arterial efectivo bajo está estimulando de manera continua a la reabsorción de agua libre de electrolitos por la hormona antidiurética. Entonces se genera un balance positivo de sodio, pero un balance positivo de agua mayor. Entonces ustedes me pueden decir, ¿cómo puede ser que el paciente, teniendo un balance positivo de sodio, tenga hiponatremia? Bueno, porque gana más cantidad de agua que de sodio. Y es por eso que hace un rato, cuando comenzamos la charla, les decía que natremia y sodio no son lo mismo. Porque en los pacientes con una hiponatremia con LEC aumentado, el sodio corporal total está aumentado, pero en el intravascular uno sensa una hiponatremia porque hay mayor balance positivo de agua libre de electrolitos. El tratamiento es la restricción del aporte de sodio, porque el sodio corporal total está en exceso, y la restricción de agua. Y en algunos casos particulares, uno puede utilizar un diurético de asa como la furosemida, pero bueno, eso
excede un poco más a... Eso sería más, en algún momento, una charla de síndrome acítico edematoso exclusivo. Resumiendo, les muestro el cuadro de hiponatremia, cómo uno debería estudiarlas, evaluar, ¿sí?, cómo es lo clínico del paciente para poder definir si estamos ante un contraído, normal o aumentado. No es mi intención que leamos esto, pero es un poco el resumen de las causas y del tratamiento que lleva cada una de ellas. La tercera característica de la hiponatremia es la tonicidad, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, lo bioquímico, lo clínico, el tercero es lo plasmático, es decir, la tonicidad plasmática. La tonicidad del plasma, esta es la fórmula, ¿sí? La concentración de sodio por 2, algunas fórmulas incluyen el potasio, sumado a la glucemia, que como en nuestro hospital se mide en miligramos decilitro, lo dividí por 18, pero si trabajan en algún lugar que lo miden en gramos litro, lo tienen que dividir por 180, y ese valor viene del peso molecular de la glucosa. El valor normal es de 275 a 280 a 295 como límite superior, pero independientemente de que recuerden la fórmula, lo que yo les quiero mostrar es que fíjense que los solutos que de alguna manera definen la tonicidad plasmática son por un lado el sodio y por otro lado la glucemia. Y se acuerdan que yo hace un rato les dije que existían hiponatremias hipertónicas. El ejemplo es la descompensación diabética, ¿sí? Por eso es que les decía que seguro alguno vio alguna vez, donde el paciente tiene hiperglucemia, ¿sí?, tiene hiponatremia, y entonces a pesar de tener hiponatremia, la tonicidad plasmática está aumentada, porque tiene mucha elevación o mucha concentración en el plasma de glucemia. La cuarta característica es si tiene o no tiene síntomas, y esto es hablar del sistema nervioso central. Hay una bibliografía que los divide en graves moderados, a veces es muy difícil decir cuál es moderado y cuál es grave, porque son muy parecidos. Solo recordarles que uno debe evaluar en las hiponatremias muy bien el estado neurológico del paciente. Y después, les muestro esto para hablar ya un poco más de la manifestación clínica. Existe algo que se llama el tiempo de evolución, que era la quinta característica, entre agudo menos de 48 horas o crónico 48 horas o más. Pero ¿por qué es importante recordarlo? Porque existe un mecanismo de adaptación celular. Este gráfico, que lo habrán visto muchísimas veces, que está publicado en el New England y que lo hace el doctor Adrogué, lo que les muestra es cuál es la relación entre el intravascular y el intracelular dependiendo de las concentraciones del sodio en el plasma. Y lo que dice es que, iniciadas las primeras 24 horas de la anatremia, es decir, baja, empiezan a liberarse desde el intracelular determinados iones, ¿sí?, que son principalmente el potasio, el cloro, y que de alguna manera intentan mantener una concentración de electrolitos entre las membranas del intra y el extracelular de alguna manera en equilibrio. Pasadas las 48 horas, se empiezan a sintetizar algo que se llaman idiosmoles, que son en realidad derivados de los aminoácidos, como por ejemplo la taurina, que es el más conocido, que lo que empiezan a hacer es tratar de mantener el equilibrio del agua entre el intra y el extracelular. Pero cuando uno hace correcciones abruptas, es decir, cuando yo tengo un cambio de la anatremia muy abrupto, tanto como para arriba como para abajo, tengo riesgo de generar dos entidades. Una es el edema cerebral agudo, el edema astrocitario desde el anatomopatológico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es, digamos, consecuencia de la instauración de un tratamiento no adecuado. Y por otro lado, la desmielinitis pontina, que es en realidad una desmielinización que se produce a nivel de la protuberancia, que se da generalmente en las correcciones de las hiponatremias de manera abrupta, donde hay una deshidratación de la célula y por consiguiente el paciente tiene una desmielinización en esta zona del tronco del encéfalo. Suele manifestarse clínicamente como episodios de cefalea, de convulsiones o de algún focomotor, y a veces la imagen no es patológica al comienzo y habría que darle un tiempo de 72 horas, dice la bibliografía más o menos, para que esto aparezca en la resonancia magnética. Es por esto que les hago tanto hincapié en que si ustedes dudan y no saben cuánto tiempo de evolución tiene, considerarlo crónico es más conservador, porque nos permite pensar que en lugar de modificarle 10.000 equivalentes por litro en el día, le voy a modificar 8 y saco el riesgo de que pueda generar alguna de estas dos entidades que les nombraba recién. Y otra de las formas, o otra herramienta en realidad para caracterizar la hiponatremia es la orina. Vieron que muchas veces uno dice, bueno, tengo una hiponatremia, hago estas 5 características que les nombraba recién, y digo, bueno, ¿es útil o no pedirle la orina? No en todos los casos,
¿sí? Por ejemplo, si tengo un paciente deshidratado, hiponatrémico, ya sé cuál es el mecanismo, no es necesario pedirle la orina, pero en aquellos casos en que la hiponatremia no queda del todo clara, yo puedo utilizar la herramienta que es el ionograma urinario, que se puede hacer una muestra aislada. La idea es que sea concomitante con un análisis de sangre del día. No tiene sentido si uno le pide un ion urinario para cotejarlo de alguna manera con un laboratorio del día previo. Y si bien no hay valores normales de sodio y de potasio en orina, sabemos que hay una relación normal, que es el 2:1. Esto quiere decir que por 2.000 equivalentes por litro de orina que hay de sodio, hay 1 de potasio. Esto lo mantiene, ¿sí?, el equilibrio del efecto mineralocorticoide de la aldosterona. Cuando hay situaciones en las que uno tiene determinados compromisos del intravascular, como por ejemplo una caída del volumen arterial efectivo y la aldosterona está activa, lo que va a hacer es empezar a reabsorber sodio y a perder potasio, porque lo que hace la aldosterona es reabsorbe sodio, por consiguiente arrastra agua y saca a la luz de la orina un potasio y un cloro. Eso es lo que necesita hacer. Perdón, un potasio y un hidrógeno. Eso es lo que necesita hacer. Entonces, lo que vamos a ver es que en un ionograma urinario con acción aldosterónica voy a tener lo que por ahí popularmente se llama ionograma invertido, que es más concentración de potasio en la orina que sodio, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Porque de alguna manera me permite saber si el paciente tiene un efecto de la aldosterona y si la tuviera, buscar cuál es la causa para hacer el tratamiento. No sé si hasta acá hay alguna duda, porque así podemos pasar al caso clínico. ¿Sí? Listo. Bueno, les cuento el caso clínico. Este es un paciente que tiene 1 año y 6 meses de edad, que es previamente sano y consulta por episodio de fiebre, vómitos y dolor abdominal de 3 días de evolución. Al ingreso, el médico que lo ve en la guardia lo nota taquicárdico, febril, con las mucosas húmedas y palidez mucocutánea. ¿Ustedes quisieran conocer algo más del estado de hidratación del paciente? No sé, pueden participar, pueden hacer eso, ¿no? Sí, sí. A través del chat. ¿Del chat o hablando? Lo que prefieran. O si le pedirían algún estudio complementario. Acá, pediría ionograma y orina. Bueno, ionograma urinario, pensando en qué lo pedirían. Digo, como para que podamos justificar el pedido del estudio complementario, ¿qué les parece? O pensando antes el estudio complementario, desde lo clínico, ¿qué quisieran saber? Yo les dije que está taquicárdico, o sea que eso les habla un poco del compromiso del intravascular, tiene las mucosas húmedas, que eso les habla del leco, del intersticio, tiene palidez mucocutánea. ¿Quisieran saber el estado algo más del paciente? El sensorio, bueno, muy bien. Importante, ¿no? Porque con el sensorio evaluamos el intravascular, también la perfusión, los pulsos, perfecto. Esto que charlábamos hace un ratito atrás. Ahí vuelven a pedirle la orina. Sí. Recuerden que cuando hablábamos de la orina, yo les decía que si bien es una herramienta útil para el estudio de las hiponatremias, en los casos en los que uno ya sabe cuál es la causa de la hiponatremia, por ahí no es tan necesaria. La diuresis, perfecto, les digo que está orinando un poco menos. Esto era fácil porque a través del pañal, usaba pañales, todavía se podía evaluar. Y bueno, les cuento un poco cómo fue evolucionando el paciente. La TA. La TA, perfecto, muy bien. Fíjense que tanto la TA, la diuresis, el sensorio, los pulsos, habla del intravascular, ¿no? De cómo está el estado del intravascular del paciente. Bueno, acá en el hospital le pidieron radiografía de tórax, le pidieron una ecografía abdominal, un laboratorio prequirúrgico y un electrocardiograma porque les pareció que era un dolor abdominal de resolución quirúrgica, y pasó al SIM, que el SIM se llaman acá las salas de cuidados intermedios y moderados, con un diagnóstico de peritonitis generalizada, secundario en foco apendicular. Un nene chiquito con una peritonitis. Ya en la sala de pediatría, el paciente evoluciona en regular estado general y empieza a presentar en las primeras horas postquirúrgicas vómitos persistentes y sigue con una disminución del ritmo diurético. El enfermero nos llama, nos pide que vayamos a la habitación y ahora les pregunto a ustedes, si estuvieran en esta situación clínica, ¿qué datos quisieran que yo les cuente del examen físico? Fíjense que los están llamando porque tienen disminución del ritmo diurético y vómitos persistentes. Pesa 10 kilos al momento del ingreso. Más o menos lo mismo de recién, ¿no? Uno le quisiera conocer del paciente, bueno, los pulsos, el relleno, todo lo que ustedes vinieron diciendo.
el sensorio, la frecuencia cardíaca. La Muy piel, bien. los ojos, las mucosas. Perfecto, las mucosas, no tenía oftalmos en este momento el paciente, seguía con un poco las mucosas semihúmedas, persiste con vómitos, ¿sí? Lo que les cuento es que en ese momento lo que se hizo fue asumirlo como que el paciente estaba deshidratado y le aumentaron el plan de hidratación parenteral. Tenía a 1.500 mililitros por metro cuadrado y le pusieron 2.000 mililitros por metro cuadrado. Eso es lo que se hizo. Se aumentó el aporte endovenoso considerando que el paciente estaba deshidratado. Fíjense que evoluciona con persistencia de los vómitos. Y a las 3 de la mañana, un paciente sano presenta una convulsión tónico-clónica generalizada, de 3 minutos de duración. ¿Qué les parece? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Cuáles son los diagnósticos presuntivos que tienen? ¿Qué harían en ese momento? Le voy contando un poco que, bueno, lo primero que se hizo fue hacer el manejo habitual, ¿no? Evaluar cómo estaba el paciente la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Poner un monitoreo, hacer el ABC. Estado ácido base, electrolitos. Perfecto. Y se le hizo esto que ustedes están diciendo, se le pidió un laboratorio, se le hizo un hemoglucotest a pie de cama para ver si no tenía una hipoglucemia que pudiera justificar la convulsión tónica clónica, y se recibió este laboratorio. El paciente tenía una glucemia normal, una urea y una creatinina dentro de valores normales para la edad, y una anatremia de 115, ¿no? Entonces, bueno, recordando, el laboratorio en sangre, es importante esto, siempre utilizar el mismo método, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto en este momento? Porque si ustedes tienen una anatremia 115, seguramente ahora vamos a charlar, van a hacer un tratamiento, y después van a tener que monitorizar. Lo que se sugiere es que si en el lugar donde ustedes trabajan existieran dos métodos diferentes, utilizar siempre el mismo método. Por ejemplo, acá en el hospital, como les decía recién, uno lo puede hacer por una jeringa estado ácido base o por el tubo seco. Los bioquímicos, el otro día me comentaban que existe una mínima diferencia de más o menos 2.000 equivalentes por litro entre un método y el otro. Entonces, si ustedes utilizaron un método, traten de seguir, ¿sí?, el seguimiento, valga la redundancia, del laboratorio con el mismo método. Si piden una orina, hay que pedir el ionograma urinario completo y la urea de la creatinina, porque a veces es necesario, ¿sí? Pero les recuerdo nuevamente, no pidan indiscriminadamente la orina para evaluar el ionograma urinario, solo ante situaciones que ustedes piensan que lo ameritan. Y la tira reactiva en orina, que a veces les sirve como para evaluar el estado del agua libre de electrolitos en el intravascular. Bueno, acá lo que se hizo fue, esto se asume como una hiponatremia. Recuerden que hace un ratito charlamos de las 5 características. Esta hiponatremia se asumió como una hiponatremia hipotónica, ¿sí?, porque tenía glucemia normal y el sodio estaba bajo, o sea que es hipotónica, con un LEC normal, porque el paciente no tenía ningún estado de deshidratación, aguda, ¿sí?, porque se pensó que el paciente no venía con hiponatremias previas, sintomática, porque tuvo impacto del sistema nervioso central, y severa desde lo bioquímico. Esto es lo que deberíamos hacer. Frente a cada hiponatremia, describir estas 5 características. Una vez que se la asumió como sintomática grave, que no hay duda porque el paciente tenía convulsiones, lo que se hizo es una corrección que se hizo con solución salina hipertónica. La recomendación de la hidrografía coinciden todos con el uso del cloruro de sodio al 3%. Vieron que esto no existe en realidad, es decir, no es que uno compra la ampolla de cloruro de sodio hipertónico, sino que uno lo forma. Ahora les voy a mostrar cómo uno lo arma. La dosis de esta solución es de 2 mililitros kilo, la dosis máxima es 100 mililitros por dosis, y la bibliografía de adultos recomienda hasta 150. Les digo esto porque a veces tenemos pacientes que tienen, digamos, que son mayores, no sé, 17, 18 años, o tienen peso de adulto. Se puede repetir hasta 3 veces como máximo, pero una vez que uno lo repitió una segunda dosis, es decir, que con la primera dosis no logré controlar los síntomas neurológicos y hago una segunda dosis, después debería reevaluar si no hay otra causa para el impacto en el sistema nervioso central que no sea solo justificado por la disnatremia que tiene el paciente. Siempre se debe pasar por monitoreo clínico, después hay que hacer monitoreo, digamos, bioquímico, pero siempre hay que hacerlo con el monitoreo, ¿sí? Nunca hay que corregir un electrolito sin el monitoreo. Me tengo que quedar ahí con el paciente
y se tiene que pasar en bolo, en 5 o 10 minutos. No lo pasamos habitualmente por bomba, y si lo pasan por bomba lo tienen que, de alguna manera, setear para que pase en ese tiempo, en 5 o 10 minutos. Fíjense acá, les muestro cómo se arma. Entonces, ¿qué le voy a indicar en el chasis de enfermería? Cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros. Agua destilada, 85 mililitros. Con esto yo formo una solución de 100 mililitros totales donde la concentración del sodio es del 3%. Y la dosis es 2 mililitros kilo. En este paciente que pesaba 10 kilos, le pasaron 20 mililitros en bolo en 5 o 10 minutos con monitoreo, ¿sí? Y siempre debo reevaluar el paciente luego de cada bolo. La reevaluación clínica es mandatoria y se hace siempre. Bueno, les cuento cómo evolucionó. El paciente evolucionó con una franca mejoría de los signos clínicos, desde lo que es los síntomas neurológicos, persistiendo con un poco de cefalea y náuseas. Le hacen un laboratorio de control y tiene un valor de 117. La recomendación del laboratorio de control, van a ver que uno después del pasaje del bolo, y uno lo evalúa clínicamente y el paciente mejoró, se recomienda que a los 20 minutos aproximadamente uno debería hacer un control de la anatremia. Y uno esperaría que por cada bolo administrado aumente 2.000 equivalentes por litro. Esto puede variar igual. Y siempre chequear, si no hay resultados, que la medicación haya pasado bien. Porque uno lo puede indicar bien, pero si la parte por ahí de enfermería no lo hizo de manera adecuada, puede pasar que uno considere que está fallando la indicación y en realidad lo que está fallando es la forma en la que se está administrando. Ahora, si el paciente persiste con la hiponatremia, pero ya no tiene síntomas severos, ya no usamos el bolo. El bolo solo lo vamos a usar en el paciente que tiene síntomas severos, es decir, que tiene impacto en el sistema nervioso central. Una vez que lo saqué de eso, van a ver que hay múltiples fórmulas. Yo acá le pongo lo que se llama fórmula clásica, que es la forma en la que uno debería hacer la corrección de esta hiponatremia de manera controlada, justamente para no generar estos efectos adversos que les comentaba hace un rato atrás, de las correcciones de manera brusca. La fórmula es una fórmula sencilla, que lo que permite hacer es el sodio deseado, es decir, a lo que ustedes quieren llegar, menos el sodio real. ¿Se acuerdan que este paciente tenía un sodio real de 117? Pero yo ya le modifiqué 2.000 equivalentes por litro cuando le hice el bolo. Pasó de 115 a 117. Y la bibliografía general coincide en que uno ya se lo tiene que restar a mi margen que tenía de modificar los 1.000 equivalentes por litro en 24 horas. Como esta es una hiponatremia sumida aguda, tengo como máximo que modificarle en 24 horas 10.000 equivalentes por litro. Si ya le modifiqué 2, me queda solamente aumentar 8. Entonces acá nunca voy a poner que mi sodio deseado es 135, porque si yo lo llevo a la normonatremia, estoy haciendo algo iatrogénico. ¿Sí? Yo no le puedo aumentar los 18.000 equivalentes que al paciente le faltan en 24 horas. Entonces, probablemente mi sodio deseado acá sea 125, ¿sí? Menos el sodio real que es 117, me quedaría un delta 8. Eso lo multiplico por el peso, por 0,6, que esto es la fórmula del agua corporal total, y me va a dar el déficit de sodio que el paciente tiene. Y eso, yo lo que tengo que hacer es tratar de aumentar en 24 horas 8.000 equivalentes por litro, no superando un ritmo de corrección de 0,5 a 1.000 equivalente por litro por hora. Acá les muestro el ejemplo. Yo acá se los hice un poco más fácil. Miren. Le puse 123, ¿sí? Como que el delta es 6, más 2 que le cambié sería 8. Entonces, hago el delta 6, lo multiplico por 10 y por 0,6, y me da que debería administrar 36.000 equivalentes. Y esto es una regla de 3 simple, ¿sí? Yo sé que en el cloruro de sodio al 3% que yo formulo, 100 mililitros tienen 51.000 equivalentes. Si yo tengo que modificar o aportar 36.000 equivalentes, le tengo que dar de mi solución 70 mililitros. Entonces, vuelvo a formar. Fíjense que es la misma solución que yo usé para corregir la hiponatremia severa sintomática, ¿sí? Lo que pasa es que uno lo administro como bolo, para sacarlo de los síntomas severos, y en esto lo administro en un goteo monitorizado continuo, en un periodo que me dé más o menos de modificar 0,5 mil equivalentes por litro por hora. Acá, esto es fácil. Yo lo que voy a hacer es, una vez que lo
que acá lo preparé, tengo que calcular que voy a darle 70 mililitros. ¿Y en cuánto tiempo lo voy a pasar? Como son 6.000 equivalentes, lo voy a pasar en 6 horas. ¿Lo puedo pasar en 12 horas? Sí, con un ritmo de infusión de 0,5. Lo que sí tengo que recordar es que nunca la cantidad de horas en el que lo administro tiene que ser menos que los 1.000 equivalentes delta que elegí. ¿Sí? Yo no puedo pasarle 6.000 equivalentes en 4 horas, porque si no me estoy corriendo de ese margen máximo de un 1.000 equivalente litro hora. Y para ir terminando y no cansarlos, les recuerdo que si bien uno siempre frente a una hiponatremia lo primero que quiere hacer es hacer el tratamiento, y eso lo entiendo cuando estamos ante una situación aguda, severa, como fue la convulsión de este paciente, cuando el paciente no nos apura tanto, tenemos que tratar de encontrar cuál es la causa, porque el tratamiento es, definitivamente, el tratamiento de la hiponatremia es el tratamiento de la causa. Uno podría decir que tiene 3 momentos de tratamiento de la hiponatremia. El severo sintomático, donde nadie va a durar en el bolo; aquel que tiene síntomas moderados, donde hacemos esto que les mostraba recién, una fórmula clásica en un ritmo determinado de horas dependiendo del delta que elegí; y si no tiene ninguna de estas cosas que les cuento, ni tiene síntomas severos ni moderados, uno debería hacer directamente tratamiento de la causa. Y muchas veces para eso necesitamos de una adecuada evaluación clínica, una adecuada anamnesis, un laboratorio complementario en sangre y en orina si fuera necesario. Siempre recordar que todos estos pacientes deben estar en balance, siempre, y siempre revisar las indicaciones médicas, porque muchas veces las hiponatremias que no se corrigen a veces son porque las indicaciones están mal hechas o no se están ejecutando de manera adecuada. Esto es lo mismo que les dije recién, y ahora sí, para terminar, les quiero decir un poco de hacia dónde vamos con los planes de mantenimiento. En algunas instituciones aún se siguen usando planes hipotónicos, ¿sí? Es decir, planes que tienen 77, 80, 1.000 equivalentes por litro de cloruro de sodio. Y eso se estudió muchísimo, yo les muestro algunos artículos, pero fíjense que no son nada nuevo, o sea, esto ya se está diciendo como si les dijera desde el 2012, 2014, que son estos artículos que yo estuve revisando, donde lo que les muestra es que los pacientes que uno le pone líquidos hipotónicos tienen mayor riesgo de hacer una secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Y esto por qué es importante remarcarlo? Porque muchas veces uno tiene pacientes postquirúrgicos que llegan a la sala, le ponen líquidos hipotónicos, y si encima tienen dolor o tienen vómitos, ¿se acuerdan cuando vimos los factores de riesgo de CIJAD? Yo mismo, con estos líquidos hipotónicos, estoy generando que puedan tener un balance positivo de agua libre de electrolitos. Entonces la recomendación general de estos trabajos es que uno debería utilizar líquidos isotónicos al plasma, es decir, 140, 120 mil equivalentes por litro. ¿Cuándo no deberíamos usar esos planes? Por ahí en algún paciente, por ejemplo, con alguna cardiopatía, algún paciente con una enfermedad renal, aquellos pacientes que tienen algún déficit o algún riesgo de hacer una adecuada excreción del sodio sobrante. ¿Y esto por qué les digo? Porque si bien los planes se tienen que hacer de manera adecuada, el plan de hidratación parenteral es una medicación. Entonces, no existe un plan general. Cada plan existe para el paciente individual. Entonces, en aquellos pacientes donde uno no tiene ninguna contraindicación, debería utilizar planes isotónicos, porque sabemos que si no, lo podemos llevar nosotros mismos a una hiponatremia iatrogénica, les diría. Y ni hablar si al paciente le estoy dando más de las basales. No puedo hiperhidratar a un paciente con 3.000 metros cuadrados, supóngase que están, no sé, en una lisis tumoral, y yo le estoy poniendo 3.000 metros cuadrados y le pongo 77. Porque cuanto más líquido le pongo, y ese líquido encima es hipotónico, aumenta aún el riesgo de la hiponatremia iatrogénica. Entonces, recordar, usar isotónicos, recordar que estos trabajos que yo les muestro, que se los puse ahí por si los quieren leer, lo que buscaron es que es muy baja la posibilidad de hipernatremia que tiene el paciente si se ponen líquidos isotónicos, y que las acidosis metabólicas hiperclorémicas, que sería el otro riesgo que uno tiene por aporte de cloruros en exceso, se vio en muy pocos casos, está estudiado en adultos, no en pediatría, pero la verdad que ninguna de estas dos cosas, de estas dos variables, perdón, serían como un fundamento para todavía seguir utilizando líquidos hipotónicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo quería hacer algunos comentarios, porque a veces quería reafirmar esto que vos decís, que la primera causa de hiponatremia es diatrogénica.
Y claro, lo que pasa es que el paciente, si tiene un riñón sano, si tiene otros aspectos que le permiten defenderse de esta carga excesiva de agua que nosotros hacemos, lo va a corregir por su cuenta. Pero es un clásico, y yo recuerdo, bueno, tengo muchos años, pero las diarreas en época de verano eran muy frecuentes varios años atrás, los chicos llegaban chocados, y las soluciones que se utilizaban, más allá de la expansión inicial, eran soluciones hipotónicas. Como el chico, fuera de su diarrea, era sano, digamos, se la bancaba. Pero todos estos riesgos existen. Vos presentaste un caso de un chico con una peritonitis, de un chico con una cirugía, un chico que tiene un traumatismo de cráneo, un chico que tiene una injuria. Ay, Edgar, dicen que no se escucha muy bien, por ahí si te querés acercar o hablar un poquito más alto. No, un chico que tiene una injuria por una infección severa, por una cirugía, por lo que sea, son causas de síndrome de un CIJAD, digamos. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces el diagnóstico no es tan claro. Una vez sacado lo iatrogénico, y no es un chico que venga con diarrea, no es un diabético y demás, hay patologías como el traumatismo de cráneo que pueden dar tanto el paciente presentarse con una hiponatremia y puede presentar tanto un CIJAD como un perdedor de sal. Entonces, lo que decía Martín del balance y lo que decía del laboratorio conjunto es esencial, y de la evaluación clínica, porque los dos van a tener hiponatremia, pero uno va a ser dilucional porque retiene líquido y por lo tanto va a ser poco pis, y el otro va a ser un paciente poliúrico, chocado, que necesita expansiones y necesita reposición de sodio, y los dos tienen hiponatremia. Los tratamientos son antagónicos. A uno lo tengo que expandir y pasarle sodio, y a otro lo tengo que restringir y bajarle el sodio. Con respecto a la corrección, estoy de acuerdo, digamos, pero hay que tener en cuenta, como el caso que vos presentaste, que cuando es sintomático, o no es todavía sintomático, o puede serlo, pero el chico está un poquito soporoso, no tiene convulsiones y demás, si yo estoy en un rango de sodio de 117, con esa fórmula de sodio teórico menos sodio real por agua orgánica total, hacerle una corrección para llevarlo a un rango de 120, 125, y después sigo. Y en el cálculo inicial, lo que también tengo que poner, y en eso lo decía Martín con el balance, y yo lo quiero resaltar, es el tema de las pérdidas concurrentes. Porque si yo hago un cálculo a una situación determinada del sodio que le tengo que pasar, y ese paciente, o porque tiene una perdedora de sal, o porque tiene una diarrea, o por algún otro motivo, sigue perdiendo sodio, cuando yo calculo, tengo que calcular lo que le tengo que ir sumando, pero además lo que él va a seguir perdiendo. Es decir, que son, como siempre, necesidades basales, que en este caso son poco relevantes, 1 o 2 microvoltios por kilo, las pérdidas concurrentes, que son las que tengo que evaluar, y después lo que tengo que corregir por encima de ese aporte. Así que bueno, es un poco reforzando lo que vos decías, tener una visión global del paciente y no estar solamente con el laboratorio, sino saber dónde estamos parados, cuál es la causa y cómo ir corrigiendo esa condición que puede ser letal para el paciente. Yo recuerdo pacientes con edema cerebral, que eran pacientes, por ejemplo, con tumores hipotalámicos, que lo que hicieron fue una corrección brusca, no a 135, sino que habían estado hipernatrémicos mucho tiempo, y al normalizarlo, lo que vos decías de la hiponatremia o la hipernatremia crónica, el efecto es el mismo. Es como si uno lo hubiera corregido bruscamente, aunque nunca haya llegado al valor de 135, que es el que los libros nos dicen que todos tenemos o debemos tener. Bueno, eso es lo que quería. A mí lo que me parece también importante de recalcar es esto de los líquidos de mantenimiento, que ya parece como algo nuevo, pero en realidad ya hace más de 10 años que está descrito esto de usar los líquidos isotónicos, y en muchos lados, incluso acá mismo costó mucho, y recién hace poquitos meses que logramos efectivamente que se use, bueno, salvo las contraindicaciones, como dijo Martín, usar los líquidos isotónicos, y me parece que eso es algo que todos por ahí podríamos revisar en nuestras terapias, y como hacer hincapié en que si es algo que aún no se usa o no se hace de forma rutinaria, como tener la buena práctica de corregirlo. Me parece como que es algo simple de corregir y por ahí no está
tan instaurado, o se ve cada tanto algún líquido hipotónico por ahí indicado. No sé si algo más. No, bueno, por suerte los pacientes tienen recursos para defenderse de De nosotros. nosotros. Y pueden ir adelante a pesar nuestro. No sé, Martín, ¿querías hacer un comentario más? Bueno, Gracias. de nuestra parte nuevamente agradecerte por participar. ¿En el chat hay alguna pregunta más? Yo de acá No, no veo nada. no, nada más por ahora, salvo alguna más, alguna consulta. Bueno, igual como saben, la clase queda grabada y la subimos al canal de YouTube por si después la quieren rever o alguno no se pudo conectar o están con pacientes o lo que sea. Bueno. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Gracias, Martín. Bueno, gracias a todos por estar. participar. Hasta luego.